que son un poco más externas. En donde nosotros estamos es en la capa más externa. Esta es la que interactúa con las personas. En la cebolla lo propio, ¿no? La capa con la que tú compras o agarras una cebolla es la más externa. Pero si la vas pelando hay capas más internas. Lo mismo es en un modelo de redes. Hay cosas que están más externas y hay más internas. O también, yo le agregué también una torta porque las tortas también permiten agregar capas. Solamente que las capas en una torta son una sobre otra. ¿No ve? Una capa de un sabor, otro de otro sabor, de otro sabor. Pero es la misma lógica. Bueno, como introducción simplemente. Estas son las 5 capas de lo que es el modelo TCP/IP de 5 capas. ¿Ya? La numeración es de abajo hacia arriba. En la capa más interna, si ustedes quieren, como el del núcleo de la Tierra, está la parte física, o también llamada la capa física. La capa física tiene que ver con todo lo que es la parte tangible de una red, el hardware, es decir, los circuitos, ¿no? La circuitería, los cables, los conectores, las tarjetas de red, los switches, los cables, los access points, los routers, etcétera, etcétera. Toda la parte física está ahí, ¿ya? Hay ciertos protocolos que se usan acá. Nosotros, por ejemplo, en Cisco Packet Tracer, si se han fijado, hay un protocolo que utilizan. En los puertos que usamos del switch 2950 hay unos puertos llamados Fast Ethernet. Esos puertos son capaces de transmitir 100 megabytes por segundo. Pero antes del 100 megabytes por segundo había el 10 megabytes por segundo. Esos ya son antiguos, ¿ya? Pero incluso hay los de 1000. ¿No hemos visto? Los switches Cisco tienen unos puertos llamados Gigabit Ethernet. Pueden transmitir 1000 megabytes por segundo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hace? Hay un protocolo que se encarga de eso. Esa es la capa física. Si nosotros trabajamos en una empresa y somos los administradores de la red, si hay un problema, primero tenemos que revisar la parte tangible, física. Los cables, los conectores, las tarjetas, los switches, los hubs, todo eso. ¿Por qué? Porque es parte de lo que es la capa más interna del modelo OSI o el modelo TCP/IP de redes. Hay una capa que está encima de la capa física. Esto ya parece una torta, ¿no? En la forma en cómo está, les parece una torta. Por eso le agregué la figura de la torta. Encima de la capa física, como una torta, está la capa llamada Data Link o enlace de datos. Hay otros nombres también que le pueden dar en español, depende del libro o la bibliografía que usen. Esta capa que está por encima de la capa física, como está encima, si tú le sacas la capa física, esto se va a caer. Si la torta fuera de 2 pisos y le sacas el primer piso, se cae. Lo mismo pasa acá. Si no funciona bien la parte física, todo lo de arriba no funciona. No funciona. Porque está por encima de la capa. La capa de enlace de datos trabaja con los protocolos llamados Ethernet y Wi-Fi. Ethernet se refiere a lo que nosotros hemos estado utilizando con cable. Es más, ustedes han hecho una práctica con lo que es la creación de cables Ethernet para conectar los equipos. Todavía no hemos visto Wi-Fi, es el último tema. Pero si se dan cuenta, como esta capa de enlaces está por encima de la capa física, no importa si tú utilizas acá una tarjeta de red Ethernet o una tarjeta de red Wi-Fi. Como está por encima, no importa. Nosotros ahorita en una red, yo podría conectarme, si el dispositivo lo permite, por Wi-Fi y el otro podría conectarse con cable. Y podríamos utilizar un programa, un juego, tranquilamente. ¿Cómo lo hace? Pues la parte física le envía lo que son las señales, los unos y ceros en realidad. Acá el Wi-Fi lo va a recibir como ondas y el Internet como variación de voltaje.
y los dos se van a transformar en un idioma que lo entiende la capa superior y acá no hay problema. Los dos podemos jugar, yo por Wi-Fi y el otro con cable, ¿no? La tercera capa, que está por encima de las otras dos capas anteriores, se llama la capa de red, Network Layer, capa de red. En esta capa ya lo que nosotros estamos haciendo es asignar lo que es, miren acá en addressing aparece la dirección IP que nosotros hemos estado utilizando en los ejemplos que hemos realizado en Packet Tracer. En esa capa es de donde se configura la dirección IP, ahí se maneja. Un poco más adelante, volviendo de la vacación, les voy a explicar lo que son acá los bits, frames y datagramas, o datagramas. ¿Ya? Por ahora, solamente una pequeña introducción. Por encima de la capa de redes está la capa de transporte. En la capa de transporte hay dos protocolos que se utilizan normalmente, el TCP y el UDP. Ahí lo que se maneja son los puertos en lo que es el direccionamiento. Esto porque nosotros hemos visto VLANs, hemos visto alguito. Nosotros podríamos crear VLANs y a cada VLAN podrías agregarle un puerto específico. Así que si tú tienes un switch de 8 puertos, 4 puertos pueden ser para una VLAN y 4 puertos para otra VLAN. Puede ser, pero eso lo consigues en esta capa, ¿ya? Acá ya no son datagramas, son segmentos. Eso, regresando de la vacación, les explico con mayor detalle. Por encima de la capa de transporte está la capa de aplicación. Esa es la capa más externa. Esa es la capa más externa del modelo TCP/IP de 5 capas. La capa de aplicación o application layer, o hay otros nombres también que reciben, es la capa con la que interactúa el usuario. En realidad, en la parte superior estaría el usuario, ahí arriba, y abajo estaría el hardware, ¿no? Entonces, voy a abrir mi laptop. Si ustedes quieren identificar dónde estaría el usuario en este diagrama, acá arriba estaría el usuario. Acá arriba, el usuario interactúa con lo que es la capa de aplicación, porque es la más externa, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, quieren enviar un correo electrónico o quieres abrir un sitio web, el sitio web de INCOS, entonces lo que haces es abrir el navegador y el navegador utiliza el protocolo HTTP. Y lo que haces es te conectas al servidor del sitio web y a través de HTTP obtienes la información, se carga en tu navegador y puedes ver la información, ¿no? O si envías un correo, SMTP podría ser también. O si envías un archivo especial. O si utilizas un programa de streaming, ¿no? El Spotify, el YouTube, podría ser, utiliza un protocolo diferente, ¿ya? Bueno, si tú vas a, digamos, incluso jugar un juego, ¿no? Hay protocolos para juegos también. Entonces, si tú envías un correo, la información en el protocolo que va a estar en la capa de aplicación va a ser transformado a lo que es segmentos, datagramas, frames, y al final se van a convertir en bits, unos y ceros. Y esos unos y ceros van a fluir a través de la red hacia el destino, y cuando llegue al destino lo va a recibir como bits. Y va a ser el proceso inverso, lo va a transformar a frames, a datagramas, a segmentos, y acá directamente se va a mostrar lo que tú has enviado. Ya, o si es un juego y digamos ha hecho un disparo otro jugador, pues ahí directamente se va a hacer efectivo ese disparo, ¿no? Es eso simplemente. Esta es la pequeña introducción a lo que es el modelo TCP/IP de 5 capas. ¿Ya? No quiero entrar en mucho detalle técnico todavía porque nos vamos a olvidar. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, alguna duda tal vez, solamente una pequeña introducción.
Bueno, volviendo de la vacación, vamos a entrar en mayor detalle. Ya voy a crear mi asistencia, creo que ya tengo acá.